este vídeo continuamos una semana más. En este vídeo continuamos una semana más con el análisis de las principales materias primas y los principales pares de divisas. Yo soy Álvaro Nieto, analista de mercados de estrategias de inversión, y expongo el presente vídeo a jueves día 3 de julio a las 2 menos 5 de la tarde. Comenzamos en primer lugar con las materias primas destinadas a la energía, donde nos encontramos con el análisis del precio del petróleo Brent. En pantalla tenemos el gráfico en escala temporal diaria, donde podemos observar que el precio se encuentra produciendo la superación de los $68, concretamente tras la fuerte subida producida durante la sesión del pasado miércoles. Además, en la sesión de hoy estamos asistiendo a apoyos en las inmediaciones de los $68, produciendo en la sesión de hoy el precio un mínimo sobre los $68,32, por lo que planteamos una continuidad alcista de corto plazo para el petróleo Brent, siendo el principal objetivo cubrir el gap o hueco bajista producido durante la sesión del pasado martes día 24 de junio, siendo para ello necesario que el precio termine una sesión por encima de los $70,44 por acción, por lo que la superación de este nivel permitiría cubrir parte de las pérdidas producidas durante la sesión del pasado lunes día 23 de junio. Además, si observamos el gráfico de escala horaria, el precio ha producido la activación de esta pequeña lateralidad comprendida entre los 68 y los $65,77. Y además, con la superación de los $69,19, siendo este el último máximo producido durante las últimas horas, se podría dar por válido este movimiento throwback a las inmediaciones de los $68, siendo en ese contexto el escenario de mayor probabilidad que el precio en pocas horas termine por cumplir el objetivo alcista en el entorno de los $70,32. Continuamos con el análisis del gas natural. En pantalla tenemos el gráfico en escala temporal diaria, donde ya podemos observar importantes divergencias alcistas favorables a la evolución por parte de las compras del gas natural, teniendo el precio mínimos decrecientes que vienen acompañados de mínimos crecientes por parte de el oscilador mate, por lo que por el momento planteamos como objetivo principal para empezar a tener en cuenta estas divergencias que el precio produzca la superación de los $3,751, abriendo camino la superación de este nivel para poder atacar el último máximo decreciente de importancia situado sobre los $4,277, por lo que mantenemos como principal objetivo atacar el entorno de los $3,751 para poder empezar a tener en cuenta estas divergencias alcistas. Además, en la escala horaria tenemos al precio con un objetivo alcista de corto plazo activo, tras producir la activación de esta figura alcista de acumulación en forma de hombro, cabeza, hombro invertido, con un objetivo que podría aproximarse al entorno de los $3,61. No obstante, durante la última hora estamos asistiendo a un movimiento a la baja, por lo que si el precio termina una vela horaria por debajo de los $3,52, es altamente probable que el precio busque apoyos en las inmediaciones de los $3,468 y los $3,456, teniendo el precio un importante nivel de soporte completado durante las últimas horas en estos dos niveles. Continuamos ahora con las materias primas destinadas a los metales, comenzando con el análisis del precio del cobre como metal industrial. En pantalla tenemos el gráfico en escala temporal diaria, donde podemos observar que el cobre se encuentra muy cerca de atacar el importante nivel que venimos vigilando durante las últimas autorizaciones en el entorno de los $5,2430,
dólares. Y además tenemos ya un nuevo mínimo creciente en el entorno de los 5,02 dólares, por lo que mientras que el precio no termine ninguna sesión por debajo de este nivel, podremos mantener la inercia positiva para el precio del cobre, con una profunda directriz alcista iniciada desde los mínimos del pasado mes de abril, por lo que el objetivo continúa siendo producir la superación de los 5,2430 dólares para poder atacar los principales máximos, que son los máximos anuales, en el entorno de los 5,4840 dólares, siendo estos los máximos prácticamente alcanzados en el pasado mes de marzo. Continuamos con el análisis del precio del paladio, donde podemos observar que durante las últimas sesiones el precio ha cumplido con el objetivo alcista que veníamos vigilando durante las últimas actualizaciones, tras producir el precio la superación de este canal lateral comprendido entre los 1109 y los 1029 dólares, por lo que ya tenemos un objetivo cumplido en el entorno de los 1193,5 dólares. Además, podemos observar cómo tras el cumplimiento de este objetivo entraron ventas que volvieron a aproximar el precio al entorno de los 1109 dólares, que es ahora mismo el principal nivel de soporte de cara a las próximas sesiones. Pero tenemos presión, o contamos, mejor dicho, con presión vendedora entre los 1093 y entre los 1193 y los 1175 dólares, puesto que en la sesión de hoy volvemos a tener caídas del 2,06%, por lo que consideramos como escenario más probable que el precio pueda volver a buscar apoyos durante las próximas sesiones tanto a la directriz de mínimos crecientes como al entorno de los 1109 dólares. Continuamos ahora con el análisis del precio del oro, donde podemos observar que el precio está activando o ha activado durante las últimas sesiones un objetivo alcista de corto plazo tras producirse la superación de este pequeño canal bajista, con un objetivo de precios en las inmediaciones de los 3.441,3 dólares, por lo que por el momento podemos mantener la visión constructiva en el oro. Pero es importante que en la sesión de hoy el precio consiguiese finalizar por encima de los 3.363,9 dólares, puesto que en la sesión de ayer tuvimos una superación intradiaria y en la sesión de hoy volvemos a tener ataques intradía, pero este nivel continúa actuando como área de techos, por lo que no sería descartable que pudiéramos volver a asistir a apoyos sobre la directriz de mínimos crecientes durante las próximas sesiones. Directriz que, como hemos observado, ha producido perforaciones intradía, pero continúa activa, puesto que el precio no ha finalizado ninguna sesión bursátil por debajo de la misma. Por lo que podemos plantear a muy corto plazo de cara a las próximas horas como primer nivel de vigilancia el mínimo de la vela doji de la sesión de ayer en el entorno de los 3.337,2 dólares, puesto que si este nivel se perfora es altamente probable que podamos volver a ver ataques a la directriz alcista. No obstante, este objetivo comentado permanecerá activo siempre que el precio no termine ninguna sesión por debajo del último mínimo del canal bajista en el entorno de los 3.250,5 dólares. Continuamos con el análisis del precio de la plata, donde podemos observar que el precio continúa lateralizado entre los 35,55 y los 37,76 dólares, por lo que continuamos manteniendo como escenario de mayor probabilidad que el precio pueda continuar con la tendencia alcista de fondo en el precio de la plata y termine por activar un nuevo objetivo alcista de corto plazo de un 6,30%, el cual se activará en el momento en que el precio termine una sesión bursátil por encima de los 37,76 dólares. Además, tenemos importantes niveles de soporte sobre los 35,93 y los 35,55 dólares, por lo que mantendremos la actitud positiva para el precio de la plata siempre que el precio no termine ninguna sesión bursátil por debajo de los 35,55 dólares.
Y terminamos el vídeo con el análisis de los principales pares de divisas, comenzando en primer lugar con el análisis del par dólar-yen japonés, donde podemos observar que finalmente el precio produjo los ataques que buscábamos durante la pasada actualización en las inmediaciones de los 42,80 dólares, estableciendo un mínimo en la sesión del pasado martes sobre los 42,68 dólares. Y en estos momentos tenemos al precio sobre los 143,87 dólares. Y estamos a la espera de poder asistir a un importante tramo de volatilidad, puesto que a las 2:30 de la tarde conoceremos los datos de empleo de Estados Unidos, por lo que podemos tener un importante movimiento de volatilidad. Por lo que si nos adentramos en el gráfico de 4 horas, nos encontramos vigilando la formación de esta figura chartista de acumulación e implicaciones alcistas en forma de hombro, cabeza, hombro invertido, con los tres mínimos totalmente identificados, siendo ahora necesario que el precio pudiese finalizar una vela de 4 horas por encima de la neckline o la línea clavicular de la figura chartista, activando con ello un potencial objetivo alcista del 1,17% aproximadamente, pudiendo tener el precio un objetivo en las inmediaciones de los 145,70 dólares, aunque por el camino nos encontraremos con importantes niveles de máximos, siendo el primero de ellos los máximos de la sesión de ayer en el entorno de los 144,25 dólares, por lo que podremos mantener la visión positiva para el yen japonés, para el dólar frente al yen japonés, sobre todo si esta figura chartista queda activa, mientras que el precio no termine ninguna vela de 4 horas por debajo de los 143,45 dólares. Continuamos con el análisis del par euro-dólar, donde vamos a observar en primer lugar el gráfico de escala temporal diaria, donde podemos observar que el euro-dólar no está presentando síntomas positivos durante las últimas sesiones, mientras nos encontramos a la espera de los datos de empleo del mercado estadounidense, puesto que en la sesión de ayer el precio nos dejó esta vela de martillo, la cual nos indica señales de incertidumbre de la continuidad alcista. Y además, en la sesión de hoy asistimos a caídas del 0,11%, por lo que mantendremos este objetivo alcista activo, aunque ya ha estado muy cerca de ser alcanzado, en el entorno de los 1,1848 puntos. Pero si el precio perfora los 1,1747 puntos, es altamente probable que pudiéramos asistir a un movimiento throwback a las proximidades de los 1,1642 y los 1,1632 puntos, por lo que estaremos a la espera de los datos de empleo que se publicarán en los próximos minutos. Por su parte, en el gráfico de escala horaria también asistimos ya a ligeras señales de debilidad, puesto que el precio está completando esta pequeña lateralidad entre los 1,1830 y los 1,1747 puntos, pero nos encontramos durante las últimas horas o durante la última hora asistiendo a la perforación de los 1,1786 puntos, por lo que estamos asistiendo a una perforación a la baja de una lateralidad menor comprendida entre los 1,1810 y los 1,1786 puntos, aportándonos un objetivo bajista de cara a las próximas horas que puede aproximar al precio a las inmediaciones de los 1,1761 puntos. Y terminamos el vídeo con el análisis del par libra-dólar, siendo uno de los activos que durante la sesión de ayer produjo una fuerte debilidad frente al dólar, con caídas del 0,71%, por lo que nos encontramos con un posible movimiento throwback a las inmediaciones de este canal lateral en el entorno de los 1,1632 y los 1,16 y los 1,3617 puntos, pero tras las caídas producidas durante la sesión de ayer, no descartamos que el precio pueda volver a aproximarse a los mínimos de dicha sesión en las inmediaciones de los 1,3563 puntos, por lo que si el precio no consigue producir la superación de los 1,16 de los 1,3674 puntos, nivel que coincide prácticamente con los máximos de la sesión de hoy, el precio podría volver a la baja
y aproximarse a los mínimos de la sesión de ayer en el entorno de los 1,3563 puntos, complicando con ello la viabilidad de este objetivo alcista con el que el precio ha estado avanzando durante las últimas sesiones.